podcast anterior estuvimos hablando de la situación en la que yo me hallé con un burnout, de sentirme estancado, de sentirme infeliz y de cómo yo empecé a salirme de ese estado cuando empecé a acercarme cada vez más a las actividades que me causan placer, a las actividades que están más alineadas a mi verdadera persona, a mi autenticidad. Y hablamos un poco de mi sabático, hablamos de cómo yo reduje las horas laborales para poder dedicarme más a mis otras facetas. Y en esos tiempos fue cuando yo tuve la realización de que yo no soy solo un ingeniero, sino que yo soy muchas diferentes personalidades, que yo soy también músico, que yo también soy jardinero y filósofo, entre otras, ¿verdad? Es cuando yo logré integrar todos los aspectos de mi persona y darles igual significado, darles igual importancia, ¿verdad? Que yo empecé verdaderamente a encontrar mi camino. Y entonces, después de este año sabático, después de que ya tu cuerpo te había dado señales de necesitar un cambio, te das cuenta de que quieres tener algo en Costa Rica. ¿Cómo es que llegas a este lugar? ¿Cómo fue tu búsqueda? ¿Cuánto tardó? ¿Y cómo eliges este lugar para lo que sigue? Sí. Bueno, después de mi año sabático, a mí me entró unas grandes ganas de comprar un pedacito de naturaleza para disfrutarlo sin interrupciones, sin turistas. Y entonces empecé a buscar tierra por todo Costa Rica. Cada vez que yo venía de Alemania de vacaciones, los últimos 2 o 3 días se lo dedicaba a andar por aquí y por allá buscando tierra. Y en una de esas ocasiones, mi papá justamente me señaló un artículo o un anuncio que le había salido de un pedacito aquí en San Francisco de Piedades Sur de Alajuela. Un lugar muy remoto, digamos, para los que son de San José, pero no es tan lejos, está uno a 1:30 más o menos de San José. Entonces inmediatamente me fui a verlo y cuando yo entré a este lugar me llamaron la atención 2 grandes bellezas de este lugar. Una es una catarata de 22 metros de alto que pasa justo en el límite de la finca nuestra con el vecino. Y el otro, un árbol de Guanacaste de varios cientos de años de edad, con un tronco masivo, ¿verdad? Que ocupa, no sé, 6, 7 personas para abrazarlo y echando una sombra gigantesca en un área. Bueno, en aquel momento la finca todavía estaba en su estado antes de comprarla, que totalmente otra cosa, ¿verdad? La finca había sido en tiempos anteriores de varios dueños y entonces la finca parecía pues un desierto, ¿verdad? Con una buena parte de la finca todavía como bosque, pero digamos la parte donde se podría desarrollar para construir o para poner cultivos o para sembrar era un desierto, un pedazo abusado de la naturaleza, donde habían cortado el bosque, habían echado químicos, habían puesto vacas que terminaron compactando el suelo hasta a tal punto de que ya no se podía usar para cultivar. Pero sin embargo, como te dije, esos dos elementos me llegaron al corazón como un mensaje fuertísimo, como que esto es exactamente lo que quiero y esto tiene todo el potencial si yo le meto trabajo para transformarlo en un paraíso. ¿En qué año fue? Esto fue en el 2014. Ok, en ese momento dices, sí, esto es, lo voy a comprar. Exacto. Yo estaba con tal convicción
después de haber visto el lugar, que yo me regresé a San José directamente a la casa de mi papá y le dije: papi, ¿qué está haciendo? Nada, bueno, vamos a que se monte en el carro porque quiero enseñarle la propiedad que usted me mandó, porque quiero que usted me diga si estoy loco o si de veras es el momento donde yo voy a comprar. Quiero que usted me dé su visto bueno. Y entonces sí, en efecto, lo monté al carro y nos venimos de vuelta otra vez para San Ramón. Y se la mostré y me dijo: no, parece tener todos los elementos que andas buscando. Así que me parece bien, me parece que de precio tal vez puedes negociar aquí, esto, allá y no sé qué, pero fuera de eso me parece una decisión acertada. Bien, y ya en ese momento concretas, ¿y qué sentiste adentro? ¿Qué representó el hecho de haber comprado este pedazo de tierra para ti a partir de ese instante? Que tú regresas a Alemania y después, ¿qué sucede con tu vida? Bueno, pues aún así, esto ha sido todo un proceso que se me ha ido revelando con el tiempo. Es decir, al puro principio, cuando yo compré, yo no tenía ni la más remota idea de qué es lo que iba a pasar aquí. Yo al principio fue como un impulso que yo seguí, que salió de mi corazón y que dijo: yo tengo que comprar este pedazo, pero yo todavía no sabía ni en lo más mínimo para qué se iba a utilizar. Y con los años, pues siempre fue, no sé, mi ilusión de ir a Costa Rica, a mi pedacito de tierra, a empezar a embellecerlo, a mejorarlo. Y no fue sino hasta los años de yo venir 2 veces al año que el plan, digamos, el plan maestro se empezó a revelar de por qué y para qué es que yo había tomado esa decisión. Por ejemplo, ya en el 2017, yo sabía que en este lugar yo iba a poder integrar todas las facetas de mi persona para vivir en total autenticidad. Lo vi muy claro, vi la historia y hasta me entraron ganas de escribirla, pero al mismo tiempo también vi muy claro que tenía que estar aquí tiempo completo para que la historia pudiera desarrollarse. Escuchemos ahora la nota de voz de hace 5 años. Y después escribir un libro de cómo lo hice, de cómo cambié un trabajo que no me llenaba para nada cuando me di cuenta y convertí mi vida en simplemente un reflejo de quién soy. Lo que yo hago todos los días y donde vivo y donde moro es una extensión espacial de lo que yo soy. Salen cosas muy buenas cuando uno trabaja con amor y con dedicación y tomar la decisión de empezar, porque si yo no estoy aquí, no hay sueño. O sea, necesito hacer esto, madre. Necesito hacer esto pronto. Y ya en la última etapa, ya cuando tu proyecto está, ya le quieres meter toda la energía a tu proyecto, ¿cómo es que haces esa transición para ya elegir estar aquí? Sí, muy sencillo. A veces las decisiones que parecen ser las más grandes, a veces son las más sencillas en realidad, porque ya cuando uno está seguro, ni siquiera hay que hacerse la pregunta, uno ya sabe. Uno sabe con convicción total, entonces la decisión se hace muy fácil o ni siquiera es una decisión, sino nada más un actuar. Y yo me acuerdo que en una de las veces que yo estaba por un tiempo corto en Costa Rica, porque todavía estaba trabajando en Múnich, una noche yo sentí con gran claridad de que
no solamente me gustaba mucho venir a mi finca, sino que yo pertenecía a este pedazo de tierra y que me sentía tan a gusto que yo quería construir aquí mi casa y dedicarme a vivir aquí. Pues poco tiempo después, como que entre más iba conociendo cuál era el plan maestro y entre más iba sintiéndome a gusto, es que ya estoy en el punto en que sé con gran certeza qué es lo que quiero hacer. Y ese fue uno de los más grandes regalos, porque en todo el periodo anterior mi gran lucha o mi gran pregunta siempre era, es que yo quiero saber cuál es mi vocación. Y yo creo que eso fue lo que tardó más tiempo, en yo cerciorarme de cuál es mi vocación. Pero ya una vez que yo supe con claridad exactamente lo que quería y dónde quería estar y qué quería hacer con mi vida, entonces todo empezó a abrirse con mucha rapidez. Entonces, digamos que en ese momento todo el universo conspira para que tú puedas dejar tu trabajo en Alemania y puedas hacer la transición. Pues sí, dicho de una manera muy, muy sencilla y muy rápida, porque también fue un proceso muy doloroso. Porque ahí es donde ya te empiezas a confrontar con la opción muy real de que tienes que hacer cambios fuertes en tu vida. Yo creo que ese es el momento también más interesante, porque todo lo de antes era, bueno, probar, tratar, como una fantasía, como soñar, pero ya en ese momento ya se empieza uno a hacerse la pregunta muy seria, que tengo que renunciar. Tengo que renunciar a mi trabajo, a mi comodidad, a los lujos a los que estoy acostumbrado. Tengo que renunciar a un puesto privilegiado. ¿Qué van a decir en mi país cuando yo les diga que estoy dejando por fuera mi plaza en BMW como ingeniero y voy a ir a meterme en una finca a quitar tierra con la pala? Yo creo que, ¿y te preocupaba mucho toda la carga emocional que eso conlleva? Pues por supuesto. O sea, toda esa parte de decir, ok, voy a dejar, como tú dices, el estilo de vida, el puesto en la empresa, una vida holgada, una zona de confort muy, muy apetitosa. Pero también esa parte de, ahora viene también la otra, enfrentar toda la información que viene, toda la crítica, el juicio o como ve el formato en el que venga esa información y de la persona que venga, de las personas cercanas, más lejanas. ¿Cómo venía ese paquete? ¿Cómo lo fuiste llevando? Bueno, eso ahí verdaderamente es donde empezó el trabajo. Todo lo demás antes de eso era un sueño, una fantasía, pero ahí sí comenzó el trabajo de empezar a soltar esas ataduras inconscientes que tenemos, porque al fin y al cabo creo que no existe ocupación más digna para cada ser humano que tener el lujo de hacer lo que uno verdaderamente quiere. Es como cuando te hacen la pregunta, si te ganara la lotería, ¿qué harías? Y yo no me gané la lotería, digamos, exactamente en ese sentido, pero ya sabía lo que quería hacer. Ahora, es interesante. Yo creo que si les hiciéramos la pregunta a cada uno de ustedes que nos están escuchando, estoy seguro que no tendrían una respuesta, porque precisamente no sabemos qué queremos o a qué venimos. Es parte de la gran fortuna que tú ya tenías, ya habías plasmado el principio de lo que querías. Entonces eso da claridad, como tú dices, en el proceso de soltar una cosa, una realidad para poner los pies en la otra,
está, pues a veces sientes un abismo, pero sí es importante que tú ya sabías hacia dónde ibas, que no era totalmente incierto, nada más era ese proceso de transición, esa tormenta, ¿no? Bueno, es soltar una cosa para llegar hasta la otra y ver cómo voy a manejar la otra, y obviamente todo lo que hay en medio respecto pues a todo, al cambio, ¿no? De país, de información y todo este momento de establecerte en tu otra realidad. Sí, ahí es donde empieza el trabajo verdadero, y esa tormenta de la que hablas en realidad no es una confrontación entre tu persona y la sociedad, o tu persona y tus papás. En realidad es una confrontación de ti contigo mismo, porque es uno mismo el que se pone las cadenas, ¿verdad? Tus papás pueden opinar lo que quieran, pero eso no tiene por qué afectarte. Lo que pasa es que todo este estilo de vida, todas estas creencias, todos estos mitos están tan arraigados en tu propia persona, que en realidad al final la lucha que haces es contra ti mismo. Y yo así fue como lo empecé a ver, pero como tú dices, yo ya tengo el privilegio de saber exactamente lo que quiero, y se trata nada más de despojarme de miedos. Entonces sí, yo me ayudé con todos los medios que yo pudiera. Yo visité psicólogos, yo hice muchísima meditación, por medio de mi música yo siempre lograba canalizar muchas emociones. Entonces yo empecé a componer muchísima música. Hubo un año que fue precisamente creo que 2017, 2018 por ahí, que yo produje como 4 álbumes en un solo año. Wow. Porque tenía tanto que decir, y como ya había bajado las horas, entonces dediqué todo mi tiempo a componer música y a dejar canalizar toda esa emoción que yo tenía dentro, que me ayudó muchísimo a soltar mis propias cadenas. A continuación, una nota de abril de 2018, un ejemplo de esa lucha con uno mismo. Me encontraba en Múnich, en un parque, y me puse a reflexionar de mi vida y sobre todo de mi trabajo. Y en este caso puede que la realización haya sido sutil, pero muy poderosa, porque me hizo ver que tenía que cambiar mi vida. Cuando yo critico, digamos, la sociedad en mis quote unquote filosofías, ¿verdad? Que como ahora que estaba diciendo, que la gente en las ciudades se ha convertido muy alienada entre sí y, o sea, no se reconocen como seres humanos y no sé qué. Bueno, en realidad estoy hablando de mí demasiado, o sea, y yo soy peor de lo que yo cuento. Ya no veo a las personas, man, y empieza por la gente de mi trabajo, man. Son los más invisibles de todos. Qué interesante la realización de que se pueden resolver issues psicológicos profundos, man. Que uno los empieza a entender. Uno empieza a abrir los ojos y a entender lo que está pasando, really. La verdadera razón por la que tengo este síntoma de burnout simplemente es porque esta manera de trabajar y esta manera de vivir, man, no es sana. Recuerda que la entrevista completa la encuentras en los canales de Rolo, en su podcast en Spotify que se llama Con Amor Te Digo y Gran Dios Soy. Mi música la encuentras también en Spotify bajo mi nombre Guillermo von Breiman, así como en otras plataformas de streaming. En el próximo episodio... Tu proyecto se enriquece y se vuelve más grande porque conoces a alguien. Sí, bueno...